Buenas tardes, estimados participantes, queridos chicos y chicas de los diferentes convenios del IESIP. Sean bienvenidos a este encuentro convocado para el día de hoy para desarrollar la temática programada en función de los contenidos previstos para esta área. Quería mencionarles de manera inicial que está disponible la evaluación número 2. Ya lo pueden desarrollar en la fecha que está prevista para que tengan la oportunidad ampliamente de llevar a cabo una evaluación cómoda, eficiente, muy bien desarrollada como fue la primera actividad, la cual felicito a las personas que hicieron una buena entrega, un buen trabajo sobre las categorías gramaticales y que fueron valorados en función de los criterios que se establecieron para su evaluación. Hay un trabajo en particular que me llama mucho la atención, que tiene todos los elementos estructurales, organizativos, de dominio de contenido, de presentación y pues, tiene una apreciación muy favorable. Revisen las puntajes, las calificaciones, la retroalimentación para seguir mejorando en lo que haya habido debilidad y construyan para la siguiente oportunidad una evaluación de mucha calidad. Eh, para el día de hoy vamos a tomar la unidad temática o el contenido de la unidad número 2, que es las estrategias para la comprensión lectora. Vamos a partir de la idea de que hay muchas estrategias que nos ayudan y nos favorecen para ampliar y profundizar en aquel abordaje que hacemos de un texto en otro idioma, en este caso el que nos compete, que es en inglés. Lo hacemos con nuestro propio idioma y a su vez podemos aplicarlas para el aprendizaje de un segundo idioma. Muchas de esas estrategias las aplicamos aún sin tener consciente que la estamos haciendo. En esta clase, el propósito es que hagan uso de esas estrategias, de esos mecanismos que tenemos, que el cerebro humano, que la mente, que nuestros procesos cognitivos nos aportan, nos complementan para llenarnos de esas capacidades, entre esas la comprensión lectora en sus variantes, comprensión oral, comprensión escrita, producción oral, producción escrita. Esas son las herramientas de las cuales nos apoderamos y que desde el principio de la asignatura lo comentaba sobre la importancia de manejar un segundo idioma para un desarrollo personal y profesional de muchas más oportunidades y más favorable para el ejercicio. Bien, entrando en materia, vamos a partir de un concepto que no es tan simple como muchas creemos, que es leer. Leer es un proceso cognitivo complejo que parte de otros niveles inferiores de complejidad, como es el proceso léxico, que es reconocer palabras dentro de un texto. Ese reconocimiento y lectura de palabras es lo que uno le llama decodificación, es decir, sabemos qué dice la palabra. Luego llevamos o avanzamos a un proceso sintáctico que consiste en ver cómo están ordenadas, concatenadas las palabras para producir oraciones, para producir párrafos más amplios y más complejos. Este segundo proceso nos lleva al tercero, que es un proceso semántico, que es en el cual comprendemos e interpretamos el significado de un texto. eh, Gradualmente complejo, es decir, parte de lo más simple para llegar a lo que es la interpretación y comprensión de un texto. Por ello es que vamos a la definición de lo que es leer. Vimos que leer no es solamente decodificar, eh, identificar lo que una palabra es, extraer su significado y darle esa utilidad y aplicación en diversos contextos de nuestra vida.
Leer es construir significados, es darle sentido a diversas situaciones de uso y darle un propósito o cumplir ese propósito que es utilizar esa información que se extrae para satisfacer necesidades que nos planteamos como seres humanos, como profesionales, ya sea entretener, informar, buscar o consultar informaciones específicas para recrearnos, para ampliar nuestro vocabulario, para conocer determinado tema, en fin, para cumplir cualquiera de esos propósitos es que se lee. Y a su vez, ese es lo que nos permite desarrollar habilidades que nos llevan a una comprensión escrita y, por supuesto, lograr competencias comunicativas cada vez de una etapa superior. Es a través del ejercicio, de la práctica, porque es un proceso, es gradual, no es un momento único, no es un instante único. El proceso de la lectura es gradual, es permanente, es consciente, y eso es lo que nos permite mm, eh, ahondar y compenetrarnos con ese significado o contenido de un texto. Es un proceso de interpretar y comprender el significado. Si no tiene significado, no hay lectura. Sería una palabra vacía, vaga. Cuando le damos ese significado al texto, a la imagen o al mensaje escrito, ya estamos haciendo lectura. Esto pues implica ese conocimiento y esa capacidad de percibir, analizar la información presentada y entenderlo o aplicarlo en un contexto determinado. Es por ello que para mejorar esos procesos de lectura o ese proceso de lectura a través de sus, eh, digamos, etapas o subetapas, podemos aplicar diferentes mecanismos o herramientas favorables, obviamente, en la medida en que primero lo hacemos consciente, segundo lo hacemos constante, permanente. La lectura no es un proceso eh, único, sino que se lee y se aprende, se lee, se aprende, se aplica, lo hacemos, lo internalizamos y vamos creando a partir de allí nuevos conocimientos. Entre las algunas, porque el listado es bastante amplio, vamos a sintetizar en algunas de las que más se utilizan para el aprendizaje del idioma inglés, entre otros. También sirve para eh, nuestro diario, nuestro cotidiano ejercicio académico de leer y comprender. Entre ellos está la predicción, que es predecir o predicting, que es anticipar lo que, como su nombre lo indica, previamente a lo que pudiéramos encontrar en ese texto, en esa lectura. Es prever o a elaborarnos hipótesis de del contenido del texto, creándonos un objetivo o una conjetura que en algunas veces puede ser cierta y en otras pues nos alejamos de lo que nos habíamos planteado previamente. Ese proceso de predecir se aplica incluso desde los primeros grados. Aquí hago una pausa para señalar que estas estrategias no son ordenadas numéricamente, no, están ordenadas para la parte explicativa, pero ellos se dan en cualquier momento de la lectura, incluso a veces se dan varias estrategias por separado o se unen, se da ordenadamente o se pueden combinar varias de ellas. El predecir es un ejercicio que lo hacemos desde las primeras etapas de la enseñanza, desde los primeros grados, porque le hace a los estudiantes o a los lectores crear hipótesis como fantasear, imaginarnos y crearnos conjeturas de lo que pudiera ocurrir o de lo que pudiera tratarse la lectura. Es por ello que es una de las estrategias que nos permite conectar bastante de manera significativa con lo que es la lectura. También nos permite poner en práctica, ejercitar y dar a conocer los conocimientos previos que se tienen sobre el tema. Tenemos otra estrategia bastante
conocida, una de las más utilizadas en el idioma inglés, que es el skimming, consiste en una lectura rápida, se le llama skimming o lectura rápida. También se le dice barrida del texto, porque es una lectura rápida en la cual se hace una lectura superficial para obtener la idea general del texto. Esta lectura general es sin precisar en detalles muy específicos, porque hay otro proceso que es un poquito más amplio, que sí ahonda en detalles o precisiones de palabras o claves determinadas. En el skimming no, en el skimming lo que se hace es un barrido o una lectura muy superficial para conocer o indagar de qué se trata el texto. Es por ello que no aplican allí la información detallada, o específica o precisa. Esto quiere decir que echamos un vistazo para obtener primero la idea general, o sea, de qué trata. Hay unos elementos particulares que nos ayudan a obtener esa idea general, como son los títulos, subtítulos, algunos detalles del autor, resumen, a veces los primeros párrafos nos dan esa idea general o sencillamente el primer párrafo y en la manera en que se aborda de manera general estos elementos, pues ya nos podemos hacer una idea de cuál es el contenido del texto que a, con el cual vamos a interactuar. Como su nombre lo indica, es una lectura de barrido donde buscamos la idea general, dejando por fuera los detalles específicos. Hay otra, eh, hay unos sugerencias o unos tips que podemos aplicar para lograr una buena lectura y de obtención de la idea general. Uno, obviamente, leer el título. ¿De qué trata? El título es la primera fuente de información para conocer el contenido de un texto. Existen títulos muy enfocados al contenido posterior, pero hay otros que no están muy estrechamente relacionados y más bien nos hace volar la imaginación, nos hace hacer la predicción o la conjetura de su contenido. Otro elemento es leer la introducción o el primer párrafo y allí nos indica realmente la introducción, así como en los trabajos, tesis, investigaciones, la introducción nos da una información somera, general de su contenido. También podemos leer los encabezados y otros títulos y subtítulos que puedan ir apareciendo. Un elemento favorable, bastante, que aporta mucha información, son las ilustraciones. La ilustración nos conecta visualmente con el texto. También si tiene tablas y gráficos, identificar las variantes tipográficas, que si hay negritas, hay subrayados, hay cursivas, hay juego de colores, hay un impacto visual en la ubicación de determinados párrafos. Todos esos elementos aportan la idea general. También podemos leer el resumen del último párrafo como para tener o cerrar esa idea general en la cual estamos buscando. También tenemos el scanning, que como les decía, posterior o similar al skimming, también es una lectura rápida, pero en el scanning sí se buscan los detalles o elementos precisos de la lectura. Se le llama también lectura de exploración o lectura de escrutinio porque lo que hacemos es buscar esa información específica que por alguno de los propósitos nos interesa. Eh, esta estrategia sí, esta estrategia o herramienta para la comprensión lectora no solamente nos enfocamos en la información global, sino que es cuando buscamos información minuciosa o detallada o particular. Eh, Les indicaba que también es una lectura rápida, pero buscando palabras o frases específicas, puede ser datos, puede ser ideas, puede ser frases, y nos lleva
a los detalles o a la parte particular o pormenorizada que le interesa al lector. Escanear, como sabemos, scanning en inglés es una técnica para localizar una información precisa, necesaria o importante dentro del texto. Lo utilizamos cuando queremos buscar algo en concreto, como una cifra, una fecha, una cita, determinado elemento que sea de interés para el lector. Uno de esos ejemplos es cuando buscamos una palabra en el diccionario para, porque nos interesa. Si vamos a buscar una palabra por la B o la mm, C, no vamos a llegar a la Z, o vamos a leer todas las palabras que ella contiene, ¿no? Son elementos específicos. Para la técnica del escáner podemos utilizar la tabla de también, los títulos y subtítulos, obviamente para la primera ubicación, pero podemos hacer una lectura de arriba hacia abajo y apoyándonos también en el índice o en la tabla de contenidos. Esos elementos eh, apoyan el escáner porque nos dirige, nos conduce hacia donde pudiéramos encontrar la información que estamos buscando. Como les decía en el ejemplo del diccionario, si están buscando palabras por la A, no vamos a ir hasta la W, sino si es por la A, pues buscamos en el listado, en en los apartados, capítulos o que lo contengan. Igual lo hacemos con un texto. Si nos interesa las partes de la raíz, nos vamos a buscar cómo se cultivan las plantas, ¿no? Son ejemplos muy generales para explicarles que el escáner es la información precisa y detallada de lo que interesa al lector. Tenemos otra eh, herramienta o estrategia que es tratar de entender las ideas principales. Las ideas principales están contenidas normalmente en la parte inicial de un texto, pero a medida que el texto se va desarrollando, podemos encontrar ideas principales en cada uno de los párrafos. Estas ideas principales dan el enfoque de lo relevante que se trata el tema, el texto o el párrafo y se van a su vez ampliando en otras ideas explicativas, complementarias, que son las ideas secundarias. De allí que la mm, siguiente estrategia son la lectura detallada, que es donde abordamos esa segunda o tercera lectura. Si somos muy buenos lectores, lo vamos captando desde el inicio, enfocándonos en las ideas secundarias y los detalles que fundamentan o sostienen a la idea principal, porque son las explicaciones, los elementos secundarios, pero que complementan sentidos, significados, conceptos e ideas. También es conocida las inferencias o hacer inferencias para apoyar la comprensión lectora. Inferencias es hacernos una idea a partir de lo que nosotros conocemos, de nuestros conocimientos previos, hacernos una idea de lo desconocido. Es decir, en la lectura inferencial vamos más allá de lo que el texto dice, sino que hacemos esa combinación, esa, mm, digamos, traspolación de lo que ya se conoce con lo que está en nuestro conocimiento, con lo conocido que pueda traer el texto. Eh, esta lectura inferencial nos ubica en otras obras, mm, contrastamos con otras obras en otros contextos, en otros espacios, contextos históricos, temporales, y también vamos captando, haciendo deducciones de de la intención del autor, de las ideas o pensamientos que comprende esa lectura. También conectamos o hacemos, interactuamos con las ideas o pensamientos o la influencia que puede tener el escritor o el autor de esa obra. Este proceso de hacer inferencias, inferring, nos lleva al uso de claves estructurales muy particulares del idioma que sean sintácticamente lógicas para descubrir unos nuevos significados. Hacer inferencias es
mm, unir, combinar eso que nosotros tenemos en nuestro conocimiento con aquello que nos está aportando como un nuevo mensaje o contenido para construir a partir de eso pues un significado lógico, contextualizado a un determinado momento. Eh, un aspecto que es relevante para la comprensión de texto es también Understanding Text Organization, o entender la organización del texto. Cuando se aborda un texto, desde los niños hasta nosotros adultos, vemos cuál es su estructura, si está compuesto en prosa, si está escrito en verso, cuál es el estilo, si incluso ahí abordamos otros elementos como el tamaño de la letra, la ubicación, si está en columnas, si tienen títulos que nos agraden. Todos esos elementos de la organización, estructura y estilo del texto también pueden favorecer la comprensión del texto, la comprensión escrita. Hay en diferentes carreras, por ejemplo, en ingeniería o en derecho, textos que son muy densos para abordarlos, mientras que hay otros textos literarios que nos hace quizás más favorable la comprensión, no solamente por el manejo de vocabulario que es menos técnico, sino porque la presentación o la estructura, la organización es un poco más rígida y más, eh, eh, digamos, compleja de un área a otra. Normalmente los textos científicos tienen un propósito y esos propósitos deben cumplirse en el lector. Entonces, no es, haciendo esa comparación, no es igual un texto literario que un texto científico. Y de eso también depende mucho la intención o el propósito para el cual el autor escribe. Eh, el, la organización del texto también comprende dar o entender un poco la opinión o el punto de vista del autor o del escritor. Algunos de ellos procuran o buscan inducir o generar una opinión en función de sus propias ideas. Eso tiene que ver también con su estilo, con el contexto geográfico donde se produce ese texto, y esos son elementos estructurales que eh, que debemos tomarlo en cuenta. Por ejemplo, los textos en literatura inglesa son textos también muy dados a un lenguaje muy antiguo, algún lenguaje en desuso, mientras que si es americano, obviamente que está muy contemporáneo, con un manejo más cercano quizás a nuestro parecer, a nuestro estilo de vida. También podemos utilizar los cognados. Esta parte de las estrategias favorable, bueno, yo diría que en un 99% para comprender un idioma mucho más fácil. Identificar cognados. Los cognados son palabras que se escriben y tienen se escriben igual o similar en cuanto a su escritura o a su significado de un idioma a otro. Es decir, son palabras que se parecen entre sí. Y como se parecen, pues las podemos aprender con mucha facilidad. Por ejemplo, hospital. Todo el mundo sabe que hospital es hospital. Son de igual escritura, de igual significado, o si no es igual, es bastante similar. Y eso nos hace que nuestro cerebro reconozca muy rápidamente ese vocablo, ese nuevo vocablo, o ese vocablo que ya es conocido, solamente lo identificamos y lo ponemos en contexto con nuestros conocimientos previos que ya están guardados en nuestros archivos. Eh, Muchos de los textos, cada vez que guardamos un texto, está lleno de cognados. La palabra cognados a veces no lo relacionamos mucho con una palabra en español. O sea, no tenemos una traducción así que sea fácil de recordar. Pero cognado es igual o similar de un idioma a otro. Eh, Tenemos palabras que son idénticas. Entonces, eso nos hace que nos
liberemos del uso forzado del diccionario para comprender algunos vocablos que son de total, de total uso cotidiano, de muy fácil comprensión, como union, como technology, como animal, como eh, medicine, como doctor, muchísimas, muchos de esos términos los usamos en nuestro idioma de manera muy similar. Entonces, esos cognados es herramienta favorable en la cual ustedes, nosotros los que estamos en el proceso de comprensión de otro idioma o de aprendizaje de otro idioma, podemos hacer uso para eh, ampliar, no solamente ampliar, sino avanzar muy rápidamente. No es, nos quita, nos alivia un poco esa búsqueda a veces forzada en un diccionario para buscarle un sentido, un significado semántico a ese término. Por el contrario, al tener un uso similar, tanto en inglés como en español, pues nos está dando la respuesta de manera muy directa. Las palabras que ya son de más difícil, que ya no tenemos una conexión, una idea previa, pues son las que más nos enfocamos en buscar en el diccionario para comprender o verificar su significado. Pero hay otras palabras que son falsos cognados, es decir, creemos que son cognados, pero no, cuando buscamos su significado, no tienen esa compatibilidad entre un idioma y otro. Por ejemplo, la palabra éxito, que sería como éxito para nosotros, pero no, exit es salida. Fabric, que sería como una fábrica, pero fabric es tela, entonces esos son falsos cognados. No hay muchos, pero sí hay eh, que tenerlo muy alerta, muy pendiente para no confundir el, en un momento de traducir o de extraer alguna idea del texto que nos vaya a dar una traducción errada. Tenemos allí unos ejemplos de lo que son los cognados, que es una palabra que se escribe similarmente en uno o en otro idioma, puede ser hasta en varios idiomas, y que su significado es similar. Tenemos el ejemplo de elephant, de athlete, de pharmacy, sus similares, si no son idénticos, son similares, cambia mucho la pronunciación en alguno de ellos, por cuanto pues son idiomas diferentes, pero en la escritura y en el significado se mantiene. Eso se llaman cognados. Como bicycle, bicycle lo referimos a nuestro idioma que es una bicicleta. Pero también están los falsos cognados, que son los que nos distraen o nos ponen en alerta de que no son lo que parecen. Se llaman falsos cognados o falsos amigos por eso. Tenemos seguidamente las ilustraciones como estrategia para aprendizaje de un idioma y es, al igual que los cognados, también es un elemento favorecedor desde la niñez, desde la edad preescolar, incluso antes de la edad escolar, aprendemos a leer a través de figuras, de imágenes. De hecho, la publicidad, el mercadeo y otras áreas del comercio y de la industria viven de la ilustración, de la imagen. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos transmite un significado a través de gráficos, de imágenes, de iconos y los identificamos muy fácil para apropiarnos de ese contenido, de ese mensaje. Lo vemos en los teléfonos también, lenguaje tecnológico, infinidad de iconos, de imágenes. Esas imágenes también aparecen en los textos y nos dan también la idea de su contenido, de su mensaje. La base digamos, listado es la aplicación que se le da, el uso que se le da a estos elementos, debemos hacerlo de manera consciente para darle un sentido, un significado real que estamos aprendiendo, que estamos obteniendo, qué significado tiene. Tenemos
Otra estrategia que son los conocimientos previos, están relacionadas con todas las anteriores, que es lo que sabemos o conocemos a través de la experiencia o contacto con la realidad y que contribuye a comprender fácilmente el tema. Está muy relacionado también con los cognados, con las inferencias y como les decía al inicio, no es que son estrategias aisladas o que se dan de manera consecutiva, no, ellas se entrelazan en algún momento a la lectura o se da alguna de ellas o se dan todas. Tenemos ya la parte más, digamos, más compleja, que es para cuando ya tenemos la comprensión más específica de las claves estructurales, es decir, cómo está constituido un idioma en la parte sintáctica, morfológica, semántica, y podemos aplicar esas estrategias ya con un sentido mucho más formal. Dice que sin profundizar mucho en estos enfoques, sí podemos hacer uso de ellos a través de, sobre todo cuando hacemos traducciones o comprensión de textos, incluso ejercicio de pronunciación, identificar letras y sonidos, identificar palabras, identificar las oraciones y los párrafos que contienen ese texto, la estructura gramatical, que si son oraciones simples, complejas o compuestas, si son oraciones afirmativas, en- enunciativas, si son commands o órdenes, todos esos elementos gramaticales de mayor, digamos, complejidad para el aprendizaje de un idioma también podemos aplicarlo cuando tenemos esa capacidad que ya hemos ido adquiriendo poco a poco a través de las diversas contactos o interacciones que hemos tenido con el idioma. Esa asignación de significado a palabras y oraciones va también igualmente, va a ir en aumento, va a ir consolidándose hasta lograr una mayor comprensión del idioma. Va, va a ir desde lo más simple, como los ejercicios gramaticales básicos, hasta textos de mayor profundidad y de mayor sentido y utilidad para las determinadas carreras. Lo importante en todas estas estrategias es lo que les señalaba, hacerlas conscientes, hacerlas de manera permanente, hacerla con un propósito para el cual nosotros vamos a abordar un libro, un texto, un contenido. Hablábamos mucho de texto escrito, ahora puede ser escrito, pero está mucho en diversas redes y es uno de los medios, mecanismos que utilizamos para conectar y para aprender. Entonces, toda esa amplitud va a estar allí para nosotros abordarla, para nosotros interactuar con ella y obtener aprendizajes significativos en cuanto al logro de esas capacidades comunicativas. Eh, Esto es la unidad número 2. Eh, Lean el material, consúltenlo, profundicen, eh, tienen unos ejercicios de comprensión para aplicación de estos elementos, tienen el material y sobre todo sigamos practicando. El aprendizaje es eterno, mientras tengamos conciencia, tengamos vida, vamos aprendiendo. Entonces los invito a realizar la lectura del material, a desarrollar una actividad de evaluación evaluativa oportuna, responsable y de muy buena calidad para obtener excelentes resultados, como lo han hecho hasta ahora. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro.